elemento de esos que los trabajadores y las trabajadoras conocemos con toda realidad, que no se dio, que fue el resultado exactamente al contrario, despido de un numeroso número de trabajadores porque se había abaratado el despido y entre otras cosas, por supuesto, no hubo los niveles de compensación desde el punto de vista salarial. Dentro de eso, uno de los puntos clave, fundamentales, que también hemos medido en estos 2 años, tiene que ver con la inamovilidad y con lo que tiene que ver con la estabilidad. Inamovilidad, que bueno destacarlo, no nace con la Ley Orgánica del Trabajo. Inamovilidad que fue decretado por el presidente Chávez a raíz de circunstancias que vivimos todos los venezolanos y en particular los trabajadores en la época del sabotaje petrolero, donde sí se cerraron un conjunto de empresas, donde sí se echaron a la calle millones de trabajadores, que del 11% de desocupación pasó al más del 20%, y hizo que un gobierno obrerista como el del presidente Chávez, contemplando y afianzando que había que proteger a la familia, que había que proteger a los trabajadores, se plantea lo relativo a la inamovilidad. Todos los años ha sido protegido a través de los decretos, pero en la experiencia que teníamos cuando elaborábamos la Ley Orgánica del Trabajo y bajo la orientación, era que no se cumplía en gran parte, que eran despedidos trabajadores y las trabajadoras, y que la única sanción y el único elemento para castigarlo era una multa que no pasaba de 3 salarios mínimos como experiencia que se tenía, y por eso no se violentaba. ¿Qué se planteó en la nueva ley? Ahí sí, se señaló la necesidad de sancionar, castigar a aquellos patronos públicos, privados, que no acataran la ley. Se planteó, entre otras cosas, ir adaptando paulatinamente la infraestructura administrativa del Ministerio del Trabajo, hoy Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con la finalidad de que incluso con inspectores, ejecutores, garantizara que los derechos de los trabajadores no fuesen violados. Esos fueron los elementos que más se contempló en la inamovilidad. Hoy cuando escuchamos, sobre todo en la mesa de debate que hemos tenido, que uno de los elementos que más ha perjudicado la producción es el ausentismo laboral, producto de la Ley Orgánica del Trabajo, a la experiencia, a la evaluación que hemos tenido de los 2 años, nosotros queremos ser categóricos. No es cierto. Primero, porque, insisto, la inamovilidad no nació con la Ley Orgánica del Trabajo, que venía en un proceso paulatino desde el año 2002-2003, que lo que se hizo garantizar la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es que la violación de esos derechos tuviese un costo superior para aquellos que los cometieran y sanciones ejemplarizantes. Además, estamos convencidos de que los trabajadores y las trabajadoras no son flojos, de que los trabajadores y las trabajadoras se levantan bien temprano y cumplen su labor, que no es precisamente la crisis económica producto del ausentismo de los trabajadores y las trabajadoras, con sus excepciones, y para ello la propia ley contemplaba mecanismos suficientemente ágiles para sancionar a aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que no cumplieran con sus funciones. Luego se planteó, entre otras cosas, y es parte de la experiencia que hemos tenido, lo que ha sido históricamente la lucha, o una de las luchas y una de las consignas de los trabajadores, la reducción de la jornada laboral. Había la propuesta que había sido presentada cuando se planteó la reforma constitucional de las 36 horas, en un debate que muchos de ustedes participaron, porque fueron más de 22.000 propuestas, planteamientos que se efectuaron, donde se conversó con todos los sectores, se llega a la conclusión de que hay que ir, de acuerdo a la propia Constitución que señala que paulatinamente debemos ir contemplando la reducción de la jornada laboral a lo que hoy son los 5 días de trabajo, 2 días libres de manera continua, y que las estadísticas no indican que cierran empresas, que quiebran y que echan a la calle a trabajadores. Solamente que se sigue contemplando dos elementos básicos que
fue analizado en su oportunidad. Los derechos de los trabajadores, el derecho a descansar, a compartir con su familia, a tener mayor posibilidad de recreación, de avanzar en ese sentido, por supuesto, en algunos sectores empresariales no es visto de la mejor manera, de tal manera que siempre se van a oponer, y hemos visto también en la mesa de diálogo que se ha señalado eso como un elemento que ha contribuido a la baja de producción. También queremos ser categóricos. No es el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un día más de descanso, que se haya reducido a 40 horas el trabajo, lo que ha influido en la baja de la productividad. Pero señalábamos también que para seguir avanzando en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, seguir defendiendo ese derecho, había que dar, y en esta etapa estamos, la necesidad de crear una estructura administrativa, el anterior Ministerio del Trabajo, hoy Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que debe adecuarse para dar los niveles de respuesta de manera adecuada, de manera consecutiva, de manera seguida, de manera rápida, de manera expedita. Un ejemplo de lo que deberíamos realizar, una administración ágil, la defensa de los derechos de los trabajadores, y en segundo lugar y en tercer lugar lo que era el avance de las conquistas y defensa que habían tenido los trabajadores. Para finalizar, la otra parte que contemplaba, entre otras cosas, el papel de los trabajadores en el proceso social del trabajo, que seguramente a raíz de las preguntas van a surgir. La ley orgánica de trabajo y los trabajadores, la ley más debatida, más discutida, es una ley hecha por los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias.